Observatorio de Prensa, con Luis Alfredo Collado. ¿Qué tal, amigos? El pasado 2 de mayo el Poder Ejecutivo depositó en el Senado de la República el proyecto de ley que procura regular la libertad de expresión y los medios audiovisuales. Si se aprueba, el gobierno controlará lo que dicen los ciudadanos en plataformas de redes sociales, radio y televisión con el Instituto Nacional de la Comunicación, aunque la libertad de expresión está garantizada en el artículo 49 de la Constitución, donde establece que toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa. Y también recuerda que el disfrute de estas libertades se ejercerá respetando el derecho al honor, a la intimidad, así como a la dignidad y la moral de las personas, en especial la protección de la juventud y de la infancia de conformidad con la ley y el orden público. Pero el proyecto de ley que procura regular la libertad de expresión en la República Dominicana no fue el único que llegó al Senado la primera semana de mayo. También el senador de la provincia de la Altagracia, Rafael Dulú, mejor conocido como Cholitín, presentó otro para sancionar el discurso de odio, y eso generó un amplio rechazo, y días después anunció que lo retiraba. Ese fue el segundo intento legislativo para amordazar la prensa alternativa y las plataformas de redes sociales. Es hasta un poco complicado entender que se pueda regular la libertad de expresión, porque en el momento mismo que se regule, entonces dejará de ser libertad. Y creo que los genios que se involucraron en ese proyecto de ley no administraron razonablemente su pensamiento, más cuando en el cuestionado Estado de Derecho que tenemos existen los procedimientos jurídicos para sancionar a quienes se excedan en el ejercicio de la libertad de expresión mediante calumnias y el uso inadecuado de los medios, que incluye insultos, informaciones falsas, incitación a la violencia y otras perversidades que ya son recurrentes en esta era de la democratización de la información. Pues para todo eso están las leyes, y el que se considere agraviado puede acudir a los tribunales, como se ha hecho en casos de difamación, y el ejemplo más reciente es el de los periodistas Marino Zapete, Altagracia Salazar, Edith Febles y María Cela Álvarez, que se querellaron contra Juan Aníbal Arrendel, Alfredo de la Cruz, Pedro Manuel Casals y Aquiles Jiménez por sus publicaciones y comentarios donde referían que ellos cobraban en la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, conocida como USAID, para promover proyectos y políticas de interés para esa entidad recién aniquilada por la administración del presidente Donald Trump. El texto enviado al Senado de la República consta de 29 páginas que contienen 19 vistos o referencias a legislaciones locales, códigos, la Constitución, cartas, resoluciones y declaraciones de organismos internacionales, además de 14 considerando y 75 artículos que adornan la antesala de lo que podría ser una trampa para amordazar la prensa alternativa o las voces disidentes, sobre todo de las plataformas de redes sociales, que es la que le molesta al gobierno y a sus aliados de las mafias empresariales que tradicionalmente han saqueado el país. Más creciente, la denominada alianza público-privada, un eufemismo que a muchos le impide ver que en esencia es una asociación de malhechores que se reparten los bienes del Estado. A esos es que le aterroriza la incidencia de las redes sociales, que en otros lugares han contribuido a subir gobiernos y a tumbar presidentes. A la prensa corporativa, o la gran prensa como se le llama en el país, la ley para el control de la libertad de expresión no le afecta en nada, porque son beneficiarios del Estado y socios del gobierno de turno. Esto se confirma con los contratos multimillonarios de publicidad, donde el gobierno y sus instituciones figuran
como los principales proveedores. Por eso son los megáfonos de la narrativa oficialista y de esa forma el Instituto Nacional de la Comunicación, INACON, que será el órgano represivo y el policía verdugo para masacrar la libertad de expresión, no le va a crear ningún problema a los monopolios de corporaciones mediáticas de esos grupos empresariales, como por ejemplo el de Pepín Corripio, que con radio, periódicos y televisión controla el pensamiento, la opinión y la cultura de los dominicanos. Y ese es solo un ejemplo de varios que hay en nuestro país. Esos medios tienen voces que aparentan ser disidentes y mantienen un tibio balance que no pasa de ser un imaginario colectivo. No en vano, la Sociedad Dominicana de Diarios está respaldando esa iniciativa de ley del gobierno. Eso lo dejó saber en un documento que está firmado por representantes de los periódicos Listín Diario, El Caribe, Diario Libre, Hoy, El Nacional, La Información, El Día y El Nuevo Diario. Y ese espaldarazo no le deja absolutamente nada a la imaginación, porque el interés de esos medios es retomar la influencia que tenían antes de que llegaran las redes sociales, y ahora que han perdido la credibilidad y la confianza de la población por su condición de bocinas de todos los gobiernos, por eso apoyan la ley, porque creen que van a recuperar la hegemonía del pasado. La prensa alternativa será la gran perjudicada por decir y publicar lo que la prensa corporativa no le da cobertura, debido a que no le agrada a los oídos del gobierno y los demás sectores de poder. Por eso quieren silenciar las voces disidentes, que son el balance real de la información, porque dicen lo que por intereses múltiples no publican los medios de Pepín, Manuel Estrella, el Grupo Punta Cana y los demás que integran ese combo que funciona como un club exclusivo que maneja el monopolio de los medios convencionales. Pero hay algo que debemos puntualizar. La denominada democratización de la información cobró fuerza de huracán en la República Dominicana con el auge de las redes sociales, donde ha habido una avalancha de gente sin formación en ningún aspecto, que ha contaminado esos medios que están disponibles y abiertos para todo el que los quiera usar como seguidor o creador de contenido. Esas redes son tan útiles como dañinas y muchas veces se han convertido en cloacas con gente que no solo proyecta la cultura del bajo mundo, sino que profiere insultos, maldiciones y acusaciones sin presentar pruebas que avalen sus denuncias, de esa forma dañando reputaciones o generando dudas sobre instituciones y personas. Ese estilo, que es el preferido de una inmensa mayoría de la población, es el generador de views y jugosos ingresos económicos, razón por la que gente sin conocimiento de periodismo, locución y comunicación en general es la que está dominando esos medios. Muchos de esos personajes producen contenido desde el exterior, otros usan seudónimos y no se sabe quiénes son, mientras algunos se amparan en protecciones del bajo mundo o de sectores militares y policiales que también transitan por esos lodazales. En esos medios se escuchan horrores que forman un catálogo de palabras vulgares, amenazas de publicar videos íntimos de figuras públicas, revelar rutas de negocios ilícitos que supuestamente controlan ciertos personajes de la vida pública, incluso congresistas, y en una ocasión escuché cómo un creador de contenido le deseaba un cáncer de etapa 4 a un adversario. Y es oportuno indicar también que muchas veces esas situaciones suceden porque la extorsión y el chantaje no le ha funcionado, debido a que la persona afectada no se ha dejado torcer el brazo o no ha negociado. La inoperante Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía nunca debió permitir que el libertinaje en el uso de la libertad de expresión llegara hasta el extremo en que se encuentra
en lo que respecta a las emisiones en programas de radio que parecen tertulias en esquinas de barrios, lo mismo que en algunos canales de televisión, plataformas de redes sociales y grabaciones musicales. Parece que el descalabro de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía fue intencional para hacerle su funeral con el Instituto Nacional de la Comunicación, que conforme a los poderes que le confiere la ley que se ha presentado, puede sancionar y sacar del aire hasta por 90 días a los que incurran en faltas, además de hacer eliminar el contenido y multar hasta con 200 salarios mínimos del sector público. El proyecto de ley para regular la libertad de expresión está redactado en un lenguaje muy bonito, pero de igual forma envenenado, y es a todas luces inconstitucional, porque en el fondo lo que procura es que el gobierno legalmente tenga control de lo que se dice, y si no es de su conveniencia lo sanciona o lo manda a eliminar. Y algo que ha dejado a mucha gente confundida y con la boca abierta es esto que respondió el presidente Luis Abinader en la semanal del pasado lunes 12 de este mes de mayo. ¿Quién le habla? No ha puesto una coma en ese proyecto de ley. Una coma. Ese es un proyecto que se originó de consenso entre diferentes sectores. Y si hay algunos sectores que no han sido consultados, ya Ricardo Los Santos, el presidente del Senado, dijo que estaba dispuesto a escuchar a los demás sectores. Pero ese no es un proyecto de ley del gobierno, es un proyecto de ley consensuado con diferentes sectores que no está 100% el país, no lo está, pero los que faltan que vayan al Congreso y para que lo escuchen y puedan determinar si tienen mérito sus observaciones. Pero repito, aquí, quien le habla no ha puesto una coma en ese proyecto de ley. Ya lo escucharon, no puso ni una coma, pero nombró la comisión que lo redactó, por lo que ahora solo falta calcular cuántos le habrán creído ese cuento al presidente. La ley para regular la libertad de expresión, que nos están pintando como un texto moderno para sustituir la obsoleta Ley 6132 sobre expresión y difusión del pensamiento, en esencia camina con muletas porque no refiere a la inteligencia artificial que algunos articulistas están utilizando para escribir sus columnas, y varios medios corporativos se lo permiten, y esa es una forma de engañar a los lectores. Tampoco habla de las grabaciones musicales en cuyas letras se promueve el doble sentido, la vulgaridad, el sexo, la violencia, y por si fuera poco, se promueven los vicios que en conjunto contribuyen a deformar la mente de los jóvenes más vulnerables de nuestra sociedad. De eso la nueva ley no dice absolutamente nada. Este proyecto de ley no solo es de conveniencia para el gobierno de turno, sino también para los partidos políticos con posibilidad de alcanzar el poder, que hasta el momento han guardado silencio ante esa propuesta del Ejecutivo de Luis Abinader, que si la aprueban, después cuando otros de la oposición lleguen al gobierno y le toque aplicarla, se van a lavar las manos como el romano aquel y probablemente culparán a los PRMistas. En la comisión de expertos que formó el presidente Luis Abinader en el 2022, que contribuyó en la elaboración de esa ley, es notoria la exclusión de representantes de las plataformas de redes sociales que se anticipa serán los más afectados. Ninguno participó en esa comisión, que estuvo conformada por Miguel Franjul, Inés Aispun, Percio Maldonado, Uchi Lora, Edith Febles, Eric Raful, Hermógenes Acosta, Miguel Ángel Prestol, Jimena Conde, Aurelio Enríquez, Elvira Lora y Gabriela Beltré. Finalmente, la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, que no sé qué vela tiene en este entierro, expresó su respaldo al proyecto de ley de libertad de expresión y dijo que la redacción del anteproyecto se caracteriza por su precisión terminológica y por evitar ambigüedades. Mientras, el Colegio de Abogados de la República Dominicana cuestionó el proyecto de ley
puntualizando que incurre en violaciones a principios y valores que sustentan la democracia. Observatorio de Prensa, con Luis Alfredo Collado.